Vamos a Romanos, mis hermanos. Romanos capítulo 1. Estaba nervioso. Tuve 30 minutos parado frente del espejo buscando si me peino para la izquierda o para la derecha. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, muy conocido por cada uno de todos nosotros. Y el que lo tenga, diga amén. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer en esta noche. Señor, tu palabra sea la que sea como estruendo a cada corazón, a cada vida, rompiendo cadenas, levantando al cautivo y aumentando nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ser breve. Escuché una vez una historia, una anécdota. La anécdota decía, tengo una, gracias. La anécdota decía que Satanás estaba buscando cómo destruir a la iglesia, cómo destruirla. Hizo una reunión con todos sus demonios para ver qué ideas salían. Uno de los demonios sugirió, dijo, vamos a perseguirla. Vamos a quitarle todos los bienes, vamos a quitarle todo lo que tiene, vamos a quitarle la salud. Y a Satanás le agradó la idea, dijo, vayan y empiecen a perseguirla. Quítenle todo lo que tiene. Y yo estoy seguro que van a negar a Dios. Pero ¿qué sucede? Mientras la iglesia fue perseguida, le quitaron los bienes, muchos fueron mártires, la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía orando, la iglesia seguía aumentando su fe. El diablo confundido hizo otra reunión. Dijo, ¿qué sucedió? Los persigo y se siguen multiplicando. Los persigo, les quito lo que tienen y siguen orando. Siguen buscando. Uno de los ancianos del demonio se levanta y dice, lo hiciste mal. Le quitaste lo que tienes, lo que tienen. Pero no les quitaste su esperanza en Dios. Ahora cambia tu estrategia y permite que tengan. Permite que estén cómodos, no los persigas. Que tengan sus bienes, que tengan sus cosas, que hagan sus edificios, que tengan paz. Y el diablo dijo, está bien, no los voy a perseguir, los voy a dejar. Y mientras la iglesia no fue perseguida, la iglesia se acomodó y dejó de orar, y dejó de buscar, y dejó de pelear. Mientras más comodidades tenían, menos querían venir. Mientras más cosas tenían, menos querían hacer. Y la iglesia poco a poco fue pereciendo en su fe. Ahora esto es simplemente una anécdota. Esto es simplemente una forma de decir, la iglesia necesita volver a buscar fervientemente a Dios. Durante la historia del pueblo de Israel podemos ver que mientras hubieron líderes que dirigieron al pueblo hacia Dios, el pueblo se mantuvo fiel
oraban, hacían los ritos, buscaban de Dios, hacían sacrificios, anhelaban ver la gloria de Dios, pero en el momento que faltaba un líder, el pueblo empezaba a adorar otros dioses. El pueblo empezaba a buscar otras maneras de satisfacer su carne. El pueblo se prostituía con otras naciones. Y de momento caían en depresión. Y de momento caían en persecución. Y el pueblo entendía: Dios nos ha abandonado. Y caían y se arrodillaban. Dios levantaba a alguien, uno de los jueces, y los libertaba. Y el pueblo volvía a adorar a Dios nuevamente. Si vemos, es algo que se repite constantemente en la Biblia. Después de la muerte de Cristo, estaban los apóstoles. Los apóstoles llevando el mensaje del Señor, predicando jarda arriba, jarda abajo, llevando las buenas nuevas de salvación. La iglesia pobre, pero llena de fe. La iglesia pobre, pero llena y anhelosa de ver la gloria de Dios. Donde no había muchas riquezas, pero tenían lo más que el hombre necesita: a Dios con ellos. Una iglesia anhelante, que todo el mundo escuchara que sus pecados pueden ser perdonados. Una iglesia anhelante que quería decirle al mundo: arrepiéntete, porque Cristo está a las puertas. Los discípulos, los apóstoles mueren, empieza a morir muchas personas que eran fundamento de la fe. Y aún así la iglesia seguía firme, aún en medio de persecución. Persecución arriba, persecución abajo. Estaban los César, pasaban los ejércitos romanos y el pueblo tenía que decir: oh, Curios Caesar, o César es el Señor. Y se levantaba un cristiano y decía: no, Jesucristo es el Señor. Y en ese momento arrestaban a esa persona. Como podías decir que otra persona era el Señor, César es el grande. Y el pueblo de Dios decía: no, solo hay uno grande. Solo hay uno que merece honor y gloria. 300 años después, iglesia en persecución, iglesia siendo atacada, y se levanta un hombre que se llama Constantino. Constantino empieza a ver que Roma está siendo tambaleada y está buscando la manera de unificar, y está buscando la manera de volver a traer la fuerza a Roma. Y dice: voy a hacer algo. Ahora, desde hoy en adelante, Roma va a ser una nación cristiana. Y vamos a firmar un edicto, el famoso edicto de Milán. Y desde hoy, la persecución a los cristianos es ilegal. Ya no se va a perseguir a ningún cristiano. Ahora esta nación es cristiana. Ahora, Roma era una nación completamente pagana, con muchos dioses. Y los sacerdotes de esos dioses estaban preocupados: entonces vamos a perder nuestra posición. ¿Qué hacemos? Ya no vamos a poder adorar a Isis. Ya no vamos a poder adorar a nuestros dioses. Y se levanta alguien y dice: vamos a cambiarle los nombres. Ahora Isis no se va a llamar Isis. Ahora Isis se va a llamar María. Muchos de los ritos de la iglesia católica vienen de Roma, de iglesias paganas. La iglesia empezó a cambiar, la iglesia empezó a tener paz, pero la corrupción empezó a extenderse dentro del pueblo que decía proclamar la verdad de Dios. Se levanta la iglesia católica romana. Esta iglesia empieza a vender la salvación.
Esta iglesia empieza a perder el perdón. Esta iglesia empieza a hacer ritos que no están en conformidad a la Biblia. Te decían, ¿amas a tu mamá? Tu mamá se murió, pero la puedes sacar del purgatorio si tiras unas monedas. Y la iglesia te va a dar un certificado que dice que tu mamá ya no está en el purgatorio. Mientras más el pueblo ignorante, ya que no había una Biblia, seguía tragándose las mentiras de la iglesia católica romana, más la iglesia católica romana subía en poder. 300 años después de la persecución, y ahora vemos cómo va cayendo la fe. 1000 años después se levanta un hombre, un erudito. ¿De dónde salió? No se sabe muy bien. ¿De dónde apareció? Es incierto todavía. Muchos tienen unas teorías, otros. Pero este hombre se llamaba John Wycliffe. John Wycliffe se volvió uno de los mejores maestros en Oxford. Este hombre empezó a estudiar la Biblia porque tenía que enseñar de ella. Este hombre sabiendo latín, porque la única manera de leer la Biblia era saber latín. Y era ilegal poder traducirla al inglés. Y el que la tradujera al inglés tenía pena de muerte. Porque solamente la iglesia católica romana podía hacerlo. John Wycliffe empezó a estudiar para dar una clase y empezó a entender, espérate, que hay algo raro. La Biblia no dice nada acerca de las indulgencias. La Biblia no dice nada acerca del confesionario. La Biblia no dice nada acerca de la transubstanciación. Y este hombre empezó a escribir libros y empezó a enseñar diciendo, no, la Biblia no dice nada del Papa. Ahora, tú hablar en esos tiempos en contra del Papa es como tú decirle a Dios, yo no quiero entrar al cielo. Si el Papa te excomulgaba, lo que significaba era, el Papa dijo que tú no entrabas al cielo. Pero este hombre con valentía empezó a hacer libros, empezó a escribir en contra del Papa. Le decía, el Papa no es el vicario de Cristo, el Papa es el vicario del anticristo. ¿Cómo que hay que pagar por la salvación? ¿Cómo que hay que pagar por el perdón? ¿Cómo que hay que pagar? Y en todo momento le decía a los frailes y a los sacerdotes, pruébenme por la Biblia que lo que ustedes hacen es cierto. La iglesia católica romana empezó a perseguirlo. Trató muchas veces de enjuiciarlo y matarlo, pero no pudieron por el plan de Dios primeramente. 1384 este hombre muere de un ataque al corazón. Murió antes de finalizar completamente una de sus mayores obras, la traducción completa del latín al inglés. Toma el cargo otro hombre llamado John Parvey. Este hombre termina la traducción, este hombre termina y continúa traduciendo la Biblia en diferentes idiomas. Yo trabajo como cartero, para los que no me conocen, y aquí en Orlando está la institución que traduce la Biblia, John Wycliffe. Y mi oficina da servicio a ese lugar, un lugar bien grande, inmenso, muy hermoso. Varios años después se levanta
una persona que empezó a leer los libros de John Wycliffe. Decía, espérate, este hombre tiene razón. Este hombre que empezó a leer los libros de Wycliffe se llamaba John Huss. John Huss, un hombre pobre que para salir de su pobreza dijo, me voy a meter a sacerdote porque no quiero ser pobre, porque siendo sacerdote por lo menos tengo ropa. Este hombre empieza a estudiar la Biblia y empieza a estudiar los libros de Wycliffe y dice, espérate, tienes razón. Y cada vez que este hombre hacía una misa y predicaba en el idioma del pueblo común. Y la iglesia católica romana lo detestaba. Lo detestaba, ¿por qué? Porque estaba diciendo que cualquiera podía tener acceso a la Biblia. ¿Cuándo se ha escuchado una atrocidad así? Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos el poder. El Unum Sanctus dice que el que no doble la rodilla ante el Papa no puede entrar al cielo. La corrupción de la iglesia. John Huss empezó a predicar. John Huss empezó a llevar el mensaje. John Huss seguía llevando el mensaje a los pobres. Decía, no, el mensaje es para ustedes, es para ustedes. ¿Y cuál es el mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Espérate, ¿cómo es que tú dijiste? No, que dice aquí que Dios te amó, que Dios me amó, pero es que nunca yo he escuchado eso. Y el pueblo empezaba a amontonarse para escuchar a John Huss, porque escuchaban un mensaje que ellos nunca habían escuchado, porque todo lo único que escuchaban era en el latín y no sabía qué estaba pasando. Por primera vez en su vida ellos empezaron a comprender el mensaje del Evangelio de Cristo. La iglesia se enojó tanto con Huss que hizo una trampa, lo llevó a los tribunales y sin dejarlo defenderse lo condenaron a la higuera, a quemarlo. Hoguera. El hombre trató de decirle, pero déjenme defenderme, déjenme decirle por qué yo digo esto. No. Usted se levantó contra la iglesia católica romana. Usted es un hereje. Entregaron su vida a Satanás. Le pusieron lo que le decían el burro, que era una mofa, era un gorro como una mofa. Y tenía demonios dibujados en ella. Y cuando fue a la hoguera, junto a sus libros, a los libros de John Huss, empezaron a quemarse. Y mientras le tiraban piedras y prendían la hoguera, este hombre oraba y decía, Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Y después que oró por sus enemigos, empezó a cantar salmos. Y este hombre murió quemado cantando salmos. Se dice, la tradición dice, que antes de morir, dije, ustedes queman un ganso. Ustedes queman un ganso hoy. Huss significa ganso. Y él dice, ustedes queman un ganso, pero 100 años después de mí vendrá un cisne. Y a ese ustedes van a escuchar. Como si estuviera profetizando 100 años después. Exactamente. Se levanta un hombre de Alemania. Un hombre, su papá minero, trabajando fuertemente para que su hijo no fuera minero, sino que
Es un hombre de sabiduría, este hombre es un hombre de palabra. Tenía un futuro brillante. Pero un día yendo a su casa, hubo una tormenta. Y en medio de la tormenta, un trueno, un rayo cayó al lado de él, tumbándolo del caballo, de tal manera que cuando se levanta empieza a tocarse para ver si todavía estaba completo. En medio de la tormenta estaba tan desesperado y dijo: si me salvas, me convierto en monje, me meto a un convento. Y ese hombre sale de la tormenta y lo toma como el llamado al ministerio. Se va de la universidad, se quita de la universidad para desplacer de su papá, que ha trabajado tanto para poder llegar, para que él llegara allí. Y empezó a estudiar la Biblia. Se dice que masterizó la Biblia bien rápido. Los sacerdotes tenían que estar sorprendidos de cómo hablaba, de cómo se expresaba, de cómo sabía este hombre. Aunque no era un hombre muy común, con muchas faltas y dificultades. Este hombre empezó a leer la Biblia y empezó a compararse con la Biblia y se sentía tan pequeño que se pasaba horas y horas y horas y horas y horas en el confesionario porque él tenía que confesarse de todos sus pecados. Él estaba buscando agradar a Dios por sus propias fuerzas. Él estaba buscando agradar a Dios y él se esforzaba y él decía: no llego a lo que está aquí. Un día le preguntaron: Martín, ¿tú amas a Dios? Él dijo: amarlo. A veces lo odio, porque me comparo y lo que siento es que Cristo me está juzgando todo el tiempo. Porque siento que no llego a lo que la Biblia me dice o con lo que la Biblia espera de mí. Y fue hasta un día donde leyó Romanos 1, 16 y 17. Y de momento me dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito: más el justo por su fe vivirá. Y fue en ese entonces que él dijo: estoy haciendo las cosas mal. No es por mi fuerza, no es por mis habilidades, sino por el Santo Espíritu de Dios. Este hombre empezó a comprender que no era lo que él podía hacer, era simplemente por gracia y gracia solamente. Empezó a estudiar la Biblia, empezó a comerse el libro, empezó a buscar y de momento dice: espérate, la iglesia está mal. La iglesia está mal. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan: Martín Lutero no estaba buscando revolucionar a nadie. Martín Lutero no estaba buscando ser un protestante. Ese no era su plan. Su plan no era que sus 95 tesis fueran llevadas hasta el fin del mundo y expresadas a toda lengua. Ese hombre escribe sus 95 tesis y las pone allí en la iglesia
para decirle a la iglesia: yo quiero una reunión, vamos a hablar, hay que hablar de esto. Lo que Martín Lutero no sabía era que sus estudiantes tomarían sus 95 tesis, y ya que la imprenta era algo nuevo, y como para la juventud lo nuevo es poderoso, empezaron a hacer copias de sus 95 tesis. No era plan de él, pero era plan de Dios. Allí en 1517 ese hombre le dice a la iglesia: tenemos que hablar, porque lo que ustedes están haciendo no es conforme a la Biblia. La iglesia se levanta en contra de Lutero. ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Te crees tú más sabio que todos nosotros? Imagínense en la presión de un solo hombre contra el poder más grande en aquellos tiempos. Un solo hombre parado de frente de aquel monumento sobrenatural de la Iglesia Católica. La iglesia diciéndole: tú te crees más sabio que nosotros. ¿Tú piensas que sabes más que todos nosotros? ¿Cómo tú te atreves a contradecirnos? Martín Lutero, se te acusa. Arrepiéntete de lo que estás diciendo. Ahora, si vas a la película, si ves la película en el momento en que le dice: arrepiéntete de lo que estás diciendo, ¿sabes? Quítate. Y en el momento él dice: no. Eso es Hollywood. No, a menos de que la Biblia, que sea convencido por la Biblia de lo contrario, no me voy a arrepentir. En realidad no fue así. Cuando lees la historia de Martín Lutero, en ese mismo instante Martín Lutero está temblando. Martín Lutero no le salen sus palabras. Y contestó. Y la gente empezó a decir: ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y desde el frente le dijeron: Martín, habla más alto, nadie te escuchó. Y él dijo temblando: me dan 24 horas para pensarlo. Se le conceden las 24 horas y ese hombre se va a orar. Y en un cuarto empieza a clamar y le dice al Señor: Señor, yo no sé por qué yo estoy haciendo esto. Si fuera por mí, yo estuviera tranquilo viviendo mi vida. Pero sé que esto no es de mí, sino que proviene de ti. Sé que este no es mi trabajo, es tuyo. Porque ¿cómo yo me voy a enfrentar a la iglesia si no es porque tú estás en el asunto? Busque la oración de Martín Lutero. Es algo poderoso. Él dice: pero Señor, tú me darás la fuerza para pararme delante de ellos. 24 horas pasan. Lo vuelven y lo llaman al jurado. Le dicen: Martín, te retractas de todas tus enseñanzas. Y ese hombre les dice: a menos de que fuese convencido por la Biblia, no me puedo retractar. Yo no lo puedo hacer.
31 de octubre de 1517. Muy memorable día en donde la iglesia empieza a resurgir, en donde la iglesia vuelve a ser iglesia y empieza a buscar la doctrina bíblica, no por lo que dice el Papa, sino por lo que existe escrito en la Biblia. Qué interesante es que el diablo tiene la manera de buscar la forma de esconder el verdadero significado de los días. Un día como hoy fue donde sucedió eso. Y el mundo está celebrando la muerte. Un día como hoy en donde se declaró hay vida y solamente por Cristo el mundo está diciendo vamos a disfrutar de la muerte. La iglesia necesita nuevamente gente que no esté bromeando con la palabra de Dios. La iglesia necesita nuevos John Wycliffes. La iglesia necesita nuevos John Hus. La iglesia necesita nuevos Martín Lutero que se levanten en contra de lo que se está predicando hoy en día fuera de la palabra de Dios y digan: si la Biblia no lo dice, no lo aceptamos. El pueblo de Dios, mírenos hoy en día con nuestras comodidades. Mírenos con nuestras butacas y nuestros equipos de música. Mírenos con nuestras pantallas. Pero ¿dónde está la Biblia? Pero ¿dónde está el mensaje? ¿Quién se levanta y dice: así dice el Señor? Yo no sé usted, yo no quiero más visiones falsas. Yo no quiero gente que pretenda tener el Espíritu Santo y no saben llevar un mensaje. Yo no quiero ver gente que me den sus experiencias personales. No me interesa. Dime qué dice aquí. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que volver a temblar ante la Biblia. Tenemos que volver a buscar el verdadero mensaje. Escuché a alguien decir: lo hice mío, yo lo hice mío, yo lo hice mío. Escuché a alguien decir: si tú así te dice Dios, no incluye versículo y capítulo, no me interesa. No me interesa. Estoy cansado. ¿Saben las barbaridades que yo he escuchado, mis queridos hermanos, en toda mi trayectoria? Gente diciendo: no, que la alabanza tiene más poder que la oración. Yo he escuchado tantas cosas ridículas. Pero cuando lees la Biblia y sientes el peso de ella, donde cada vez ves a Dios más grande, más grande, más grande, más grande, y tú te ves más pequeño y más pequeño y más pequeño, y lo único que puedes decir: ¿a dónde iré sino a ti? ¿A dónde iré sino a ti? Póngase de pie, por favor.
Dice la historia que cuando Martín Lutero iba a dar su primera misa, iba a ser ¿cómo se llama eso en español? Cuando dan el pan y el vino, la Santa Cena. Dice que él había estudiado todo el tiempo para hacerlo perfecto. Invitó a su papá y su papá llegó a la iglesia aun cuando estaba enojado con él, porque quería ver la primera vez que su hijo hacía esto. Y ese hombre tomó los elementos. En la iglesia católica tiene la transubstanciación, donde se dice que los elementos, cuando se está orando, se convierten, que el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y mientras este hombre tenía los elementos e iba a decir todo el sacramento, se frizó. Y todo el mundo empezó: ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y su papá, escondiendo su rostro, en vergüenza, se le olvidó. Se le olvidó que era lo que iba a decir allá arriba. Después de un tiempo, ese hombre se sacude, rápidamente balbucea todo el sacramento y todo lo que tenía que decir, y sale corriendo. Al otro día le preguntan: Martín, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué no terminaste? Y él le dice: cuando yo tenía los elementos en mis manos, el pensamiento llegó a mi mente de que un pecador como yo podía tener en sus manos la sangre invaluable de Cristo y el cuerpo de nuestro Señor. Y el pensamiento fue tan pesado en mí que no pude hablar. Que un pecador como yo tuviera en sus manos la sangre de Cristo. Mi mente no lo podía concebir. Yo no sé tú, pero eso es temor a Dios. ¿Cuánto yo quiero ver una iglesia que se pare al frente y tiemble ante Dios? Porque le está brindando ofrenda al Dios Todopoderoso. Una iglesia que tiemble ante Él, que busque honrarle de corazón, que busque servirle con toda su alma, que busque hacer todo lo posible por agradarle. Y si el mundo se opone, que se oponga, pero yo voy a servirle a Dios. Si el mundo se levanta contra mí, nos levantamos en contra del mundo, diciéndole: la Biblia dice. Hoy no se celebra Halloween. Hoy se celebra una de las victorias más grandes de la iglesia. Y por eso debemos darle gloria y honra, porque así Dios lo quiso. Denle un aplauso al Señor. Inclina su rostro, por favor. Padre, gracias. Padre, así en este ambiente sublime te presentamos nuestros corazones. Aquí hay un pueblo que necesita tanto de ti. Señor, no necesitamos nuevas revelaciones. Señor, no necesitamos nuevas doctrinas.
Señor, lo que necesitamos es tu palabra. Lo que anhelamos es de ti cada día. Marca nuestros corazones con el anhelo de buscarte, de servirte, de exaltarte. Marca nuestros corazones con el anhelo de llevar el mensaje. Señor, cada día aumentanos la fe, fortalécenos y ayúdanos a mantenernos firmes, no importa lo que se levante. A ti daremos la gloria y el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.